Bienvenidos al estudio todos. Sea una alegría verles esta tarde, una vez más. Muy bien. Cada una de estas partes del tabernáculo corresponde a una visión de las cosas espirituales. Repito este versículo que encontramos en Hebreo que dice que las cosas del Antiguo Testamento y las enseñanzas son como sombras que nos enseñan las cosas de Dios para con nosotros. Una sombra, entendemos que está el sol detrás, está la cosa real en la mano y proyecta una sombra sobre el suelo. Y nosotros miramos el suelo y tratamos de adivinar lo que es esto, pero no adoramos a la sombra, ¿verdad? Buscamos porque a veces la gente se ha volcado sobre el tabernáculo como tal, ¿no? Y obviamente el tabernáculo como tal solamente es una imagen de las cosas que vienen después o que están, que Dios quiere transmitirnos. Por eso Dios les dice a Moisés que tenía que hacer las cosas muy exactamente como Él se lo iba a decir. Repito, no hay lugares para interpretaciones ni lugar para ¿cómo se dice? Creatividad personal, sino hay que hacer las cosas como Dios manda que las hiciera. Y es lo que hizo en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque cada pieza, cada trozo de madera y cada cosa que nos es descrito en la Biblia sobre el tabernáculo de cómo tenía que hacer, tiene un trasfondo espiritual, es sombra de lo que hay realmente detrás, ¿no? Y hemos visto el atrio, en este caso, que todo lo que representaba ahí, esta puerta, o esta, ¿cómo se dice? Valla, ¿no? Alrededor y para entrar tenemos que pasar por una puerta. También hemos visto lo que significaba esta puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, y en este sentido pues vemos como todos los colores corresponden a algo específico. Las columnas, ¿recordáis? Las 4 columnas que representaban los evangelios y todo eso. Y se pasa por la puerta y la primera cosa que uno encuentra es el altar, donde los sacrificios que hemos visto la vez pasada en detalle. Así que repito que los que nos siguen por internet, que son numerosos, lo siento, seguramente, pues podrán averiguar lo que significa eso del altar, que es una cosa tremendamente importante. Hoy vamos a seguir un poquito más adelante y cuando llegamos podemos leer en Éxodo capítulo 30, versículos 17 a 21. Y vamos a seguir, repito, el Éxodo nos describe el tabernáculo y nosotros no estamos siguiendo un orden cronológico como está escrito en la Biblia, sino más bien como una persona encontraría estas piezas o estas partes del tabernáculo entrando y adentrándose en el interior y qué significaba cada cosa que podía encontrar, ¿vale? Pero en este caso vemos en el capítulo 30 también Moisés va a recibir unas, ¿cómo se dice? Palabra de Dios sobre cómo tiene que construir eso. El versículo 17 habló a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y los tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Bien, la pregunta que nos podemos hacer, primero, ¿qué significa esta parte del tabernáculo y por qué tenían los sacerdotes que lavarse ahí? Entendemos que esta fuente, curiosamente no tenemos las dimensiones en este caso, no sabemos si era grande, enorme o si era pequeña,
pero ahí debían de lavarse, incluso a veces tenían que lavarse completamente, o sea, todo el cuerpo, ¿no? Y después todos los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies, por lo menos, ¿no? En ellas, ¿no? Pero antes de hablar del altar, quisiera hacer un paréntesis para hablarles de esta ofrenda que recibió Moisés para la construcción del tabernáculo. Los restos de Samuel, hemos leído eso, yo creo que en el capítulo 3, versículo 21 a 22 del Éxodo, cuando el pueblo de Israel está todavía en esclavitud, no sé si os recordéis, pasó algo curioso, es que durante la noche, cuando hubo esta tremenda, como se dice, conmoción por los hijos que habían muerto, vemos como los egipcios, o sea, los israelitas cogieron oros y cogieron todo lo que pudieron pillar por ahí y se lo llevaron con ellos, ¿de acuerdo? Oros, y es interesante de ver en el capítulo 3, versículo 21 a 22, de la manera que las mujeres, no es que lo hayan robado, sino que las mujeres en la excitación del momento, las mujeres egipcias incluso dicen, cogen esto y váyanse, ¿no? Sí. Un poco así, la maldición está sobre nosotros o lo que sea, y fue decir, lárganse ya, te pago el viaje, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Y las mujeres egipcias pues también dieron vasos de plata, de oro y vestidos también, y probablemente muchos más objetos diversos, pero uno de ellos era curioso porque se nos es nombrado, era espejos de bronce, ¿no? Pulidos. A la época no había espejos de cristales como nosotros los tenemos, es una cosa que se hizo más tarde, pero la gente se miraba en el bronce pulido, así, y se podía ver reflejado y miraba su cara y se peinaba. Naturalmente era un objeto muy femenino en la época y muy, ¿cómo se dice? Muy caro y muy valioso, ¿no? Porque la gente podía peinarse y verse dentro, ¿no? Y lo curioso es que dieron estos objetos también a las mujeres de Israel y se largaron con ellos. Así que es una considerable riqueza la que se llevaron los judíos cuando salieron de Egipto. Sin embargo, cuando Moisés hizo un llamado a la generosidad de su pueblo para construir el tabernáculo, de repente vemos que hubo un entusiasmo total. Y todo el mundo dispuso en manos de Moisés todo lo que había podido recoger ahí y se lo dieron para el tabernáculo. En definitiva, no guardaron nada para ellos, sino que se lo dieron a Moisés para la construcción del templo, ¿no? Y eso es extraordinario, ¿no? Porque nos enseña un poquito la mentalidad del momento. La gente cuando se trató de cubrir los gastos de la iglesia que se estaba construyendo, de repente todo el mundo se volcó para dar todo lo que podía tener, ¿verdad? En el capítulo 36 leemos esto, cuando Moisés va a pedir esta ofrenda, podemos verlo. 35. Sí, bueno, pues, exacto. Vamos a 35, versículo 20. Exactamente. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes de toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Bien, y después vemos todos los detalles sobre esta ofrenda, que es de material, de oro, de aceite, o sea, todo lo que necesitaba este tabernáculo para ser construido fue llevado. Y justamente en el capítulo 36 vemos que Moisés tiene que suspender la ofrenda porque hay demasiado.
sería genial que un día podamos decir lo mismo, ¿verdad? Mm, Sí, hay que parar porque hay demasiado, ¿no? Vemos a Moisés llama a Bezalel, el versículo 2 del 36, y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuya corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda para los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, fíjate, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesitaba para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento, decía: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material. Y vemos después como cada uno de los hombres en cuestión va a edificar y va a forjar y va a fabricar los objetos según Moisés estaba diciendo. Es una tremenda historia y muy linda además, ¿verdad? Porque podemos ver que cuando la gente está animada y la gente entiende lo que hay que hacer y entiende los propósitos de Dios o los propósitos que Dios ha puesto en el corazón de las personas, empiezan a dar y empiezan a compartir y empiezan a, ¿cómo se dice?, invertir literalmente en el reino de Dios para que el reino de Dios vaya. ¿Ok? Y eso es un paréntesis que era interesante de resaltar para la edificación de este tabernáculo. Así que después de haber dado esta ofrenda, vemos cómo ahí van a fabricar justamente esta cuba o esta pila o esta fuente de bronce. ¿Y dónde estaba situado entonces esta pila de bronce? Vamos a imaginar que era grande. Yo tengo ahí unas imágenes que no les puedo enseñar, pero bueno, hoy las pondremos en internet. ¿Dónde iba situado eso? Decía, Antes entre el altar y el tabernáculo. Exactamente. El lugar donde va a ser realmente la reunión lo veremos en detalle porque también eso lleva su tela de explicación. Pero está la puerta de entrada, el altar y después la fuente. ¿Por qué estaba situado ahí, no en un lado, ni delante, ni atrás de todo? Yo qué sé. Porque, no sé, me imagino que primero ofrecían el sacrificio y luego se tenían que lavar y luego entrar. Exactamente, sí. Muy bien. Es decir, para entrar en la presencia de Dios tenían que lavarse, ¿no? Tenían que ser santificados, de cierto modo, podemos decir así, ¿eh? Y vemos con qué de precisión vemos cómo se nos enseña eso. La cuba de bronce fue situada justamente en la entrada del santuario, ya que los sacerdotes tienen la obligación de comenzar su servicio lavándose en ello. ¿Nos llama la atención eso? De entrada, espiritualmente hablando, ¿qué podría significar para nosotros? Que es importante estar limpio delante de Dios. Bien, pero bueno, el altar nos ha librado de todos nuestros pecados, ¿sí o no? Sí, pero hay cosas que también es el corazón puro y Bien. Bueno, a ver, exactamente, creo que hay algo más todavía que tenemos que entender en esto, y especialmente sus situaciones antes de entrar en la presencia de Dios, o de efectuar un servicio, porque en definitiva lo que los sacerdotes hacían después de haber hecho su servicio de sacrificio con el pueblo, lo que sea, tenían que entrar en el lugar santo y hacer un montón de cosas ahí. Ya veremos en detalle las cosas y por qué las hacían, pero en definitiva tenían que cumplir un servicio en el interior de la tienda, de la presencia de Dios, pero para cumplir ese servicio tenían que
purificado. ¿Ah? Estar limpio. Bien, podemos ver un poquito cómo está esta cuba o esta fuente de bronce. Está ahí construido y podemos ver el sacerdote, después de haber realizado un sacrificio, acercarse a esta cuba grande de agua y mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que iba a ver? El agua. A él. Agua. A él. Era su reflejo. ¿Qué más? Porque justamente en el interior de la cuba estaban los espejos y probablemente se veía reflejado directamente su cara dentro del fondo del recipiente de agua y veía si estaba salpicado por la sangre, porque naturalmente eso, usted sabe, ¿no? Hacía todo tipo de... Es como los carniceros, a veces los carniceros te presentan y tienen un trozo de carne y viene con un traje totalmente ensangrentado, no sé qué. Imagínate uno que acaba de degollar un par de animales ahí y naturalmente es salpicado por la sangre, incluso su propia cara puede ser salpicado, yo qué sé, y todo eso. Y no solamente eso, sino que también por el barro, incluso los excrementos de los animales destinados al sacrificio le habían ensuciado al sacerdote, ¿de acuerdo? Y era necesario entonces al sacerdote limpiarse a menudo, especialmente antes de entrar en el lugar santo. Y decía que como había sacrificios de mañana y tarde, también tenía que limpiarse por la mañana, por la tarde, en cada momento tenía que pasar por esta cuba de agua. ¿Ah? ¿De acuerdo? Una vez más, la imagen es sorprendente para nosotros. Estamos confrontados a ella. Si los sacerdotes del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, fueron llamados a lavarse en esta copa o esta cuba de bronce antes de entrar en el lugar santo para presentar estos sacrificios, cuanto más nosotros tenemos que pararnos a esta cuba de bronce antes de entrar a efectuar un servicio al Señor. Pero entonces, ¿qué representa para nosotros esta cuba de bronce en la que tenemos que a la vez mirarnos y lavarnos? Porque se veía, estoy sucio, y coger el agua y se limpiaba. Este gesto tan de mirarse y de limpiarse es significativo, ¿no creéis? ¿No les suena algo? Sí, a examinarnos y a arrepentirnos de lo que estamos. Sí, bien. ¿Y dónde nos examinamos? ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Sí? En la presencia del Señor, cuando vemos que Como no- estamos orando. Bien, puede ser. A través de la palabra. a través de la A palabra. través de la palabra, más bien, ¿no? No les suena un texto así, incluso que hemos predicado no hace tanto tiempo. Bueno, era el año pasado, pero hay un texto del Nuevo Testamento que habla sobre ello. ¿No les suena? ¿No les recuerda? Santiago, Ah, Sí. Santiago 1, 22, 24, ¿no te suena ya de Santiago tampoco? ¿No? sí, Santiago. No, está bien, tú intentas Ah, hacer. ¿Y a vosotros tampoco les suena? Santiago ¿No? me suena, pero... El hecho de mirarse y de lavarse. Porque si alguien es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22 a 24 nos dice, aquel que mira en la palabra de Dios y ve cómo es, y después se levanta y se olvida de cómo era, no le ha servido para nada. Lo importante es que realmente sea hacedor de la palabra, es decir, que la ponga en práctica y ante todo que se cubre con la gracia otra vez, ¿no? Yo miro al interior de la cuba, veo que estoy sucio y me lavo con el agua que
que me es dada. Yo miro en la palabra de Dios, veo que estoy sucio y me pongo otra vez bajo la gracia del Señor. ¿De acuerdo? No hay una diferencia, naturalmente, entre el altar donde ha sido sacrificado el Cordero de Dios, que es la cruz, y este fenómeno que es de la cuba de agua a la cual yo tengo que acercarme todos los días. Porque si bien soy perdonado, también tengo que ser lavado cada día. Es una regla del Nuevo Testamento de la vida cristiana. Nosotros entramos en la vida cristiana por el altar y por la cruz de Cristo y por el Cordero que ha sido sacrificado por nosotros. Incluso podríamos decir, entramos en el reino de Dios a través del bautismo, que también es un lavamiento total. Es como cuando el sacerdote tiene que lavarse por completo, ¿no? Pero después tenía que lavarse las manos y los pies. Es interesante saber que las manos significan servicios, ¿no? Y los pies el caminar con Dios, ¿no? Entonces queremos caminar en la vida con Dios y queremos tener un servicio limpio, por eso tenemos que lavarnos las manos y los pies, ¿vale? De igual modo que la cuba de bronce refleja el esplendor del cielo, la Biblia nos revela la majestad del Señor y es glorioso el glorioso reino que viene. Cuando uno miraba la cuba de bronce y miraba en su interior, también no solamente se veía a sí mismo, pero veía también el cielo que era reflejado, que en esta época en el desierto probablemente prácticamente era siempre azul, ¿no? Y cuando además estaba el sol arriba, pues se veía reflejado por el sol y naturalmente podía incluso contemplar de cierto modo en el fondo de esta cuba todo el cielo, la eternidad, igual que nosotros cuando miramos la Biblia, miramos dentro, es como un pozo, ¿no?, enorme de tantas cosas extraordinarias y podemos entrever cómo será el cielo, cómo es el cielo y cómo será cuando estaremos con él. Así que vemos cómo Santiago nos dice eso también. Y hay otros pasajes que podemos leer en Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 3 a 18. Corintios 1. 2 Corintios 3, 18. ¿Alguien lo lee? Corintios 3, 18. Sí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ah? Con rostro descubierto contemplamos como un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria. La imagen tomado por Pablo, que es extraordinaria. Por otra parte, la palabra de Dios sabe también revelarnos nuestra sorprendente capacidad para hacer el mal, ¿eh? Y el Espíritu Santo siempre puso en evidencia el lado oscuro de los héroes de la Biblia. Contrariamente a los libros de historia, cuando los lees, raras veces vemos una explicación. Los reyes católicos de España lo lees en los libros, siempre son gente extraordinaria, cuando eran unos auténticos, no el secretino, porque entonces ya sería un poco fuerte, pero han sido terribles, ¿no? Han apoyado la Inquisición y todas estas cosas. Entonces, pero ahí en la Biblia vemos que cuando un hombre de Dios, por más hombre de Dios que era, falla, lo pone en plena página también, ¿eh? Así que nunca ha destacado, o sea, siempre ha enseñado al ser humano como es y nos enseña a nosotros como somos. Y cuando miramos a la palabra de Dios y vemos la gloria del Señor, vemos la gloria futuro, vemos todo lo que el Señor es extraordinario, pero también nos vemos reflejados a nosotros como personas que necesitamos la gracia de Dios, ¿no? Porque somos sucios. Así que los espejos en el fondo de la fuente de agua nos indican nuestra verdadera naturaleza cuando nos miramos en ella.
Así que la fuente de agua asumía esta doble función de regeneración y de purificación, de enseñarnos tal como somos, pero también de ofrecernos la purificación. La primera consistía en una ceremonia especial y única en la que el sacerdote tenía que lavarse de forma completa antes de entrar en el lugar santo y de cumplir su servicio. Lo puedes anotar aquí en Levítico 8:6, vemos como Moisés, el primero, antes de dar estas instrucciones, antes de consagrar a Aarón y a sus hijos, él mismo tuvo que pasar por este ritual del lavamiento por completo, en Levítico 8:6. Pero vamos a seguir. Eso para vuestras notas, ¿vale? Así que sí, para nosotros el altar de los sacrificios, lo repito, significa nuestro primer encuentro con Jesucristo. El pasaje de la fuente de agua es una ilustración de la regeneración del corazón, de la vida, que el Señor nos llama a tener este encuentro continuo con el lavamiento y la santificación de nuestras vidas durante toda nuestra vida terrenal, hasta que un día podamos entrar en la presencia de Dios completamente, ¿verdad? Pero es nuestro deber de pasar por allí continuamente. La regeneración de nuestro corazón se produce por la acción de la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios nos dice cosas, nos pone el dedo sobre llagas que tenemos en nuestro corazón, pero lo extraordinario es como siendo hijos de Dios podemos acercarnos a Dios inmediatamente y decir: Señor, sé que soy así, te lo presento, te pido perdón, y enseguida el Señor también nos transforma. Puedes poner Tito 3:5, quizá lo podemos leer y ver la acción del Espíritu Santo continua en ello. Tito 3:5. Dice: nos salvó no por obra de justicia, sino nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, son fórmulas que dice Pablo que probablemente la gente no tenía perfectamente, pero a veces nosotros las recitamos, las leemos y las decimos, pero no entendemos muy bien lo que significa, ¿verdad? La regeneración por el Espíritu Santo. Y bueno, qué guay, ¿no? Qué bonito, pero ¿qué significa eso? Pues significa simplemente eso, mirarnos en la palabra, igual que los sacerdotes en la fuente. ¿Por qué? Porque de día se ensuciaban, ¿no? Y del día nosotros también nos ensuciamos de cierto modo. Estás trabajando todo el día allá y te olvidas del Señor, o a lo mejor no, porque tu mente está ahí también de vez en cuando dando gracias al Señor por lo que está haciendo, lo que sea. Pero bien, pasan cosas, peleas o ansiedades o ataques o tentaciones o lo que sea. Y eso es el caminar diario que nos ensucia, ¿verdad? Y es necesario que volvamos a la palabra continuamente para que el Señor otra vez nos purifique. Y es necesario ante todo, antes de un servicio, antes de servir al Señor de una manera completa, no completa en cualquier momento, ¿no? La regeneración es comparada a un baño, ¿no? A un lavamiento de agua. Pablo lo escribe a los Corintios, 1 Corintios 6:11, lo puedes anotar simplemente, no vamos a leer. Veremos que el nuevo nacimiento es también un acto de regeneración que proviene. 1 Corintios 6:11. El nuevo nacimiento es también un acto de regeneración que proviene de la acción tanto del Espíritu Santo como de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos ha convencido, ¿verdad? Hemos pedido perdón, hemos creído, y el Espíritu Santo nos ha declarado justo en virtud de lo que Cristo ha hecho. Eso lo pudo hacer el Espíritu Santo en nosotros y convencer. El Espíritu dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Ahora somos convencidos por el Espíritu Santo de que le pertenecemos,
Pero eso es el primer paso. Nos ha limpiado y podemos tener garantía de vida eterna porque la sangre de Cristo es absolutamente completa. No es dependiendo de... Él nos ha perdonado, ya está. Pero obviamente en nuestras vidas pues tenemos que pasar por esta cuba de agua continuamente. Es el nuevo nacimiento testificado por el bautismo también. El bautismo de agua del cristiano también refleja esta idea del lavamiento, ¿no? Cuando uno acepta a Cristo también lo testifica de esta manera, se hace bautizar, y cuando se hace bautizar entonces es como decir, bueno pues declaro que creo en Cristo y que Él me lava también, muero y resucito. En fin, hay mucho significado, pero por eso Jesús ha apoyado o ha dicho que era necesario que fuéramos bautizados en agua, porque el agua también tiene esta virtud de limpiarnos, Ya es una magnífica imagen. Y en esta perspectiva, la experiencia del sacerdote testifica de su consagración constante y de su amor por el Señor. Hay que recordar que primeramente está el altar de los sacrificios y después la cuba de agua, no lo contrario. Uno no se lava antes para sacrificar después, sino que sacrifica, o sea, el sacrificio de Cristo es lo que viene primero y después nuestra constante búsqueda de la pureza y del agua del Señor. Recuerda también que Jesús hace alusión al agua regeneradora cuando grita en medio del carnaval de la época, que era una fiesta que había, se dice en Juan, puedes anotar Juan 7, 38 y 39, cuando Jesús en medio de la fiesta se sube en una silla o no sé qué y empieza a gritar a la gente: yo soy el agua, el que bebe nunca tendrá sed. Y si el espejo de la palabra de Dios refleja lo que somos, el agua viva del Espíritu Santo no puede ser disociada de esta palabra. Es el medio por el que se sirve Dios para transformar progresivamente sus criaturas a su imagen. Pues he entendido bien esta frase que es muy importante, ¿no? El agua viva del Espíritu Santo sirve para transformarnos progresivamente a nosotros y durante todas nuestras vidas para que seamos cada vez más como Cristo. Más el cristiano mira en la fuente de bronce, ¿de acuerdo? Más descubre nuevas cosas y más la gracia del Señor se hace evidente en su vida y le transforma día tras día. Es un continuo proceso en nuestras vidas. Esto nos debería de llamar nuestra atención sobre la necesidad que tenemos de leer la palabra. Nos vemos en ella tal y como somos y vivir bajo la gracia del Señor continuamente, cada día. De tal modo que era necesario que el sacerdote, antes de realizar un servicio para Dios, se purificara en esta fuente de agua. Nosotros también, antes de realizar un servicio para Dios, deberíamos de estar siempre preparados y limpios para hacerlo. Tantas veces nos pasa eso para una predicación fenomenal. Tantas veces nos pasa eso de que servimos o pensamos servir y no estamos preparados para servir en este sentido. Y parece que nadie, como la gente no se va a dar cuenta, pero Dios sí que se da cuenta, ¿no? Y entonces nos metemos, nos lanzamos. Lo otro curioso es que cuando hablamos de servicio, también tenemos que entender lo que significaba el servicio de los sacerdotes.
el servicio que los sacerdotes tenían que realizar no siempre era espectacular. ¿O penséis? Cuando había espectáculo entre comillas y que se veían los sacerdotes vestidos y todo atajeado, y la música, y el coro, eran los días de fiesta. Pero el trin-trin de los días, en el ajetrín de los días normales, los sacerdotes tienen que cumplir tareas muy simples, pero las tienen que hacer siempre, siendo escrupulosamente limpios. Y no podían presentar, incluso tenían que ir al interior, tenían que pulir y lavar y limpiar los utensilios que había ahí, era una tarea totalmente de limpieza. Otros tenían que fabricar el aceite y ver que haya aceite, veremos los utensilios o las cosas que había dentro del tabernáculo, que eran 3 o 4, no eran muchos tampoco. Otros debían preocuparse por el pan, hacer el pan y prepararlo y dejarlo ahí, en la presencia de Dios. Así que tampoco era una cosa muy vistosa, ¿no? Podemos decir. Quizás cuando el sacerdote cogía un cuchillo y cogía el animal y hacía así, bueno, eso era quizás algo bastante llamativo, ¿no? Pero todas las tareas normales que hacían dentro del servicio, dentro especialmente por las cuales ellos tenían que estar limpios, eran justamente tareas muy sobrias, muy normales, ¿no? Y a veces nosotros quizás nos preparamos cuando es el espectáculo, cuando es el momento de predicar o lo que sea, o de tocar la alabanza, pero no entendemos que deberíamos estar tan preparados en cada momento cuando limpiamos la iglesia, cuando damos de comer a los pobres, cuando hacemos administración de iglesia, cuando hablamos con una persona, cuando damos curso a los niños, cuando servimos a las mesas, cuando ensayamos con las guitarras, cuando cambiamos las cuerdas de la guitarra, cuando estamos en el rastrillo, y yo podría seguir así toda la noche explicándole todas las tareas que hay que hacer, que son servicio al Señor. Y para efectuar un servicio al Señor, para que sea válido, nuestros corazones tienen que estar mirando la palabra y estar bajo la gracia de Dios. Demasiados músicos presentan su música y sus canciones los domingos sin estar nada preparado. Es un ejemplo para darle una torta a los músicos, pero igual podremos dar torta a todo el mundo, y a mí mismo también quizás, ¿verdad? Entonces, simplemente para recordar este tremendo mensaje que hay a través de esta fuente de agua, a la cual nosotros tenemos que mirar y venir a ella. Pasa lo mismo con nosotros los cristianos. Generalmente nuestro servicio a Dios consiste en limpiar, dar de comer a los pobres, servir a las mesas, ayudar a los rastrillos, prepararse para la alabanza, visitar enfermos, etc. Y en todos los casos necesitamos mirarnos anteriormente en la palabra antes de entrar a servir a Dios y recibir un lavamiento de nuestras vidas por la regeneración del Espíritu Santo y de su gracia. Anotan 2 Corintios 8:4. Tenemos tiempo de leerlo. 2 Corintios 8:4. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿En qué se trataba este servicio? ¿Tenés idea? Lo que hicieron en Macedonia, Comenzar a predicar a Aunque grandes pruebas y tribulaciones
2 Corintios 8:4. ¿En qué consistía de qué está hablando Pablo? Lo tenéis como título ahí del capítulo 8, no sé. ¿Ah? La ofrenda para los santos. Ah, bueno. Veis que era una cosa totalmente material y cuando hablamos de servicio era necesario también que este servicio sea hecho bajo la gracia y bajo la palabra de Dios. ¿Cómo podemos pasar de nuestro trabajo cotidiano, justamente, o de un tiempo de ocio delante de la televisión? El problema no es que miramos la televisión, el problema no es que trabajemos. Hace parte de nuestras vidas. O que miremos un partido de fútbol. No hay pecado en ello, ¿de acuerdo? Espero que me digáis que sí, porque si no, entonces... si no, voy a tener que confesar. La pregunta es, ¿pero nos preparamos para entrar en el servicio? ¿Verdad? ¿Nos lavamos las manos y los pies antes de empezar? ¿O entramos directamente? Y eso es la cuestión, ¿no? Al igual que el sacerdote, el levita, tenía que lavarse las manos y los pies constantemente, tenemos que estar constantemente al beneficio de la palabra y de la gracia. Si leemos Juan 13, vamos a terminar con esto, Juan 13, 6 a 10. No sé si os recordáis una historia que el Señor Jesús, bueno, que la Biblia nos cuenta sobre el Señor Jesús y sus discípulos. Juan 13, ¿qué? 13, 6 a 10. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús en este pasaje? Que lavarse Diariamente al caminar. Exactamente, los judíos tenían esto bien en su cultura, porque esta función de lavarse era constante. Además, en el Nuevo Testamento constantemente encontramos eso. Una vez había una cena, Jesús estaba sentado y una mujer vino y le derramó perfume a los pies de Jesús. Conocéis esta historia, ¿no? Pero el anfitrión le dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Y Jesús le dijo, pero tú, mira, esta mujer dio de todo lo que tenía para lavarme los pies, pero tú ni siquiera me has ofrecido agua para limpiarme los pies, ¿no? Que era una costumbre, porque claro, la gente caminaba no había camino asfaltado como nosotros, sino que estaba lleno de polvo, de tierra y con sandalias, y entonces cuando iban a cenar era la costumbre de lavarse los pies y las manos antes de cenar. Pero entonces había siempre agua ahí, de hecho esta agua era el agua que estaba reservada para eso en el día de la boda, donde Jesús ha multiplicado el agua en vino, ¿me entiendes? Entonces había tinajas grandes de agua para que la gente pudiera lavarse, para la reserva de agua de la casa, ¿no? Y entonces podemos entender lo que pasaba. Pero ahí en este caso entendemos que espiritualmente pasa lo mismo, y Jesús lo aplica de forma espiritual. Jesús va a lavar los pies a sus discípulos, no porque estaban sucios sus pies, no porque era la costumbre, sino que quería enseñarles una realidad espiritual, obviamente. Y cuando Pedro le dice, no, tú no me hagas eso, por su orgullo, no, ¿cómo vas tú a lavar? Y Jesús dice, si no te lavara, no tienes parte conmigo. Y quiere significar que realmente el que lava nuestros pies, nuestras manos, es el Señor continuamente, ¿no? El Espíritu Santo. Pero él dice, entonces lávame por completo, porque no quería perderse nada, ¿no? Como decía. Entonces Jesús le dice, no, ya estás limpio, solo necesitas lávate los pies. Es decir, te has ensuciado hoy.
necesito lavar. Pero ya estás limpio. Pero después, si no todos, porque claro, estaba Judas, Claro, pero como que ya Cristo les había otorgado el perdón en uno de ellos. ¿Vale? Era un perdón anticipado a su muerte. ¿Verdad? Pero él podía perdonar los pecados, ya de hecho, porque antes de morir tenía esta ¿cómo se dice? Atribución. Esta atribución de poder perdonar pecados. Entonces el jueves de Pascua Jesús se agachó para limpiar los pies de sus discípulos, pero Pedro se opuso, a lo que Jesús le respondió: si no te lavara, no tendrás parte conmigo. Y vemos el carácter de Pedro una vez más, que se exclama: no solo los pies, sino todo el cuerpo. Y Jesús le responde: solo es necesario que te lave los pies. Y se refería al lavamiento cotidiano al cual nosotros tenemos que acudir todos los días, especialmente antes de realizar un servicio, cual sea este servicio.